Bien, ¿qué nos dice la propiedad número uno de los triángulos isósceles? Que si yo tengo dos lados congruentes, voy a suponer que este lado es congruente con este, entonces los ángulos que se oponen a ellos son congruentes. Quiere decir que este ángulo que es opuesto a este es congruente con este ángulo que es opuesto a este. Eso nos dice la propiedad número uno de triángulos isósceles. La propiedad número dos nos dice que en un triángulo isósceles, la bisectriz, la mediatriz, la altura y la mediana corresponden al lado no congruente y están en la misma recta. Esto quiere decir, voy a hacer la figura así como está ahí, que si yo tengo este lado, este es un lado no congruente, y tengo este lado que es congruente con este, mire, este es congruente con este, eso quieren decir estas rayitas, es un triángulo isósceles. Entonces tengo esta recta que pasa por aquí, ojo con esto. Entonces este es el punto P, Q, R y este es el punto T. Lo que nos dice la propiedad 2 es que en el triángulo isósceles la bisectriz, vamos a recordar el concepto de bisectriz. Sabemos que la bisectriz es esta línea o este segmento que divide un radio, que divide a este ángulo en dos ángulos congruentes. Esa línea roja que tracé ahí es la bisectriz. Si recordamos, este es un ángulo y la bisectriz es el rayo que va en medio y divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Esa es la bisectriz. Ahora, el siguiente elemento, la mediatriz. La mediatriz, que es el siguiente elemento, es el segmento que corta, o el rayo que corta a este segmento en la mitad, formando ángulos de 90 grados. Esa es la mediatriz. Si usted recuerda, cuando vimos en séptimo grado, el concepto de mediatriz, decíamos que era un segmento que corta a este otro segmento por la mitad, formando ángulos rectos. Entonces, tenemos dos conceptos ya. La bisectriz, que es esta línea roja, que también forma parte de la mediatriz. El otro elemento es la altura y la mediana. Estamos hablando entonces de la misma recta, que todos esos cuatro elementos están en la misma recta y están contenidos aquí. La mediatriz, la bisectriz, la altura y la mediana. Recordemos que la altura de un triángulo cualquiera, no un triángulo isósceles, es la línea que va perpendicular al lado opuesto. Esta es la altura. Entonces, en un triángulo isósceles, que es este, la altura va por aquí, pasa por la mitad. Entonces, esa es la propiedad número 2. Y aquí lo podemos observar en la figura que tenemos aquí en la pantalla. Ahora bien, la propiedad número 3 es el recíproco de la propiedad número 1. La propiedad número 3 dice, si dos ángulos internos de un triángulo son congruentes, entonces los lados que se oponen son congruentes. Ese es el recíproco de esto. La propiedad 3 dice que si yo tengo un triángulo y si este ángulo, es congruente con este, entonces este lado va a ser congruente con este. Es el recíproco de esta propiedad. Con esa explicación ustedes pueden desarrollar la tarea que está planteada para el día lunes, que dice, calcule la medida de los ángulos faltantes. Voy a resolver uno aquí para que ustedes desarrollen nosotros. Dice, calcule la medida de los ángulos faltantes de los triángulos isósceles.
Bien, voy a tomar uno como referencia. Voy a tomar el inciso A, o el número, o el primero que aparece ahí. Es una figura. Buenas tardes, pues. Perdón por entrar tarde. No, buenas tardes, Joel, no se preocupe, mucho gusto. Todavía no hemos comenzado la reunión, Joel, pero puede quedarse para que repase. Ah, ok. Bienvenido, sí. Gracias. Tengo esta figura. Lo que nos piden es calcular la medida de los ángulos faltantes de los triángulos isósceles. Tengo el vértice N, el vértice C, el vértice R y tengo un ángulo de 72 grados. Fíjense, me piden ahí la medida del ángulo C y me piden la medida del ángulo R. Esos son los ángulos faltantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Recordar el concepto de la suma de los ángulos internos de un triángulo y saber que si este lado es congruente con este, vamos a recordar la propiedad de los triángulos isósceles, que nos dice que si este lado es congruente con este, eso nos dice, esta rayita, eso nos indica que este lado es congruente con este. Entonces, si estos dos lados son congruentes, quiere decir que estos dos ángulos miden lo mismo. Entonces, este mide 72 grados. Este es el ángulo C, le escribimos aquí 72 grados. Ahora, como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, vamos a ver cuánto falta para 180. 72 más 72 nos va a dar 144. Nos faltan 6 para 150 y 30 más para 180. Quiere decir que la medida del ángulo R es 36 grados. Entonces, de esa forma lo resolvemos, aplicando los conceptos y las definiciones y propiedades que hemos visto más arriba. En la tarea número 2 dice marque la opción correcta, sí o no, si este es un triángulo isósceles. ¿Y qué vamos a hacer? Aplicando siempre las mismas propiedades. Aplicando estas tres propiedades vamos a determinar si el triángulo que tenemos aquí es isósceles o no. Veamos el número 1. Aparece este triángulo y tenemos un ángulo de 55 grados y otro de 55 grados. Por la propiedad número 3 sabemos que sí son isósceles. ¿Por qué? Porque si estos dos ángulos miden lo mismo, estos dos lados miden lo mismo también. Entonces la respuesta es sí. Con esa explicación ustedes resuelven la tarea del día número 1. Veamos qué ocurre con el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Permítanme, voy a tomar una fotografía aquí para mandarla al grupo de octavo. Y aquí viene lo que me preguntaba Richard, que está en la tarea de este tema. El tema es bien pequeño, es bien corto. Mira. Nos pide, en este caso estamos hablando de triángulo isósceles. Triángulo. Pasamos al triángulo equilátero. Aquí tienen que recordar ustedes algunos conceptos. Por ejemplo, el triángulo equilátero es el que tiene los tres lados y los tres ángulos congruentes. Es decir, que los tres lados miden lo mismo y los tres ángulos miden lo mismo. Fíjense, si la suma de los ángulos internos de un triángulo, que son este y este, es 180 grados, y si es un triángulo equilátero, todos los ángulos van a medir lo mismo. Entonces, para encontrar la medida de un ángulo de un triángulo equilátero,
Solo dividimos 180 entre 3 y nos va a dar 60 cada uno. Vamos a ver las propiedades que tenemos aquí. A partir de la congruencia, y ojo con esto, la congruencia de los triángulos internos de un triángulo equilátero y la bisectriz de uno de sus ángulos, se puede calcular el valor de los ángulos desconocidos. Por ejemplo, en el triángulo equilátero ADF, DEF, perdón, es un triángulo, lo voy a dibujar aquí. Vamos a suponer que este es un triángulo equilátero. Digo suponer porque no lo estoy construyendo con las herramientas. Vamos a suponer que este es un triángulo equilátero. Este es el vértice D, E, F. Y voy a considerar el rayo DO o el segmento DO. Bien, esta es la bisectriz, va a ser el rayo DO. Resulta que, número 1, la medida del ángulo EDO es igual a la medida del ángulo FDO. Vamos a recordar esto. El ángulo EDO es este, EDO. Estamos hablando de este ángulo. Es igual a la medida del ángulo FDO, o sea, este que tengo aquí. Recordemos que cuando nombramos un ángulo utilizando los tres puntos, vamos a dejar el punto del vértice en medio. Entonces esto nos indica que estamos hablando de este ángulo. EDO es este de aquí y FDO es este de aquí. Nos dice la definición que las dos medidas son iguales y es igual a 30 grados. Y ojo, aquí viene la explicación que quiere Richard, de 30 grados. ¿Por qué? Porque si este es un triángulo isósceles, cada ángulo interno mide 60 grados, porque 60 por 3 es 180. Entonces, como esta es la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos congruentes, eso quiere decir esta rayita que son congruentes, entonces cada uno mide 30 grados. De igual manera, por la propiedad número 2 del triángulo isósceles, dijimos que este rayo DO es la mediatriz de EF. ¿Qué significa? Que divide el segmento de EF pasando por la mitad, entonces me forma ángulos de 90 grados. Concluyendo entonces que el ángulo EOD, mire, la medida del ángulo EO, que es el vértice, va la letra en medio, OD es igual a la medida de FOD, de la medida del ángulo FOD. ¿Y cuánto mide? Este símbolo me dice que mide 90 grados. Cada ángulo de estos mide 90 grados. A partir de ahí podemos trabajar en encontrar medidas desconocidas de ángulos. Por ejemplo, sabiendo esas propiedades, podemos desarrollar la tarea que nos dice. Veamos la tarea y aquí entramos en la duda. Determine si los triángulos son equiláteros y justifique su respuesta. Veamos, voy a hacer el inciso B y está planteado así. Tengo un lado T, un vértice T, un vértice R y tengo un vértice X aquí. Y lo que me dicen es que determine si son equiláteros. Vamos a ver, este ángulo mide 62 grados. Desde ahí me doy cuenta que no son equiláteros, que este no es equilátero, porque mide más de lo que debe medir el ángulo de un triángulo equilátero. Este mide 47, mire, y este dice que mide 71. Entonces, desde ahí determino que este no es equilátero. ¿Por qué? Porque los ángulos tienen distinta medida. Para que sea equilátero, los tres deben medir 60 grados cada uno. Veamos la siguiente instrucción. Voy a tomar una fotografía de para enviarla
para desarrollar el último ejercicio y despejar la duda que tienen. Nos dice, fíjense que es importante que sepamos leer esto, porque lo vamos a leer con símbolos. En la figura, el triángulo, ¿qué quiere decir triángulo? M, N, E, es equilátero. Importante que sepamos qué estamos escribiendo y qué significa ese equilátero. Y esto quiere decir rayo ND. Mire, el rayo ND es bisectriz. ¿De quién? Del ángulo N. Mire, del ángulo N. Calcule la medida de los ángulos indicados. Calcular la medida. Voy a hacer un ejercicio y ustedes van a hacer el otro. Bien. La figura está así. Es un triángulo equilátero. Este es el vértice N, vértice M, vértice E. Y esta es la mediatriz. Mire, ND es el rayo, que es la bisectriz del ángulo N. O sea que el ángulo N se divide en dos. Esta es la bisectriz y este es el punto D. Partiendo de las propiedades anteriormente expuestas, nos piden encontrar la medida del ángulo NMD. Nos piden también calcular la medida del ángulo, el número 2, NDE. NDE. Y el último que nos piden es la medida del ángulo END. Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar estos ángulos en la figura. NMD, veamos que la M es el vértice, entonces el ángulo va a estar indicado aquí. NMD, nos está pidiendo la medida de este ángulo de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usar el concepto de equilátero. Si es equilátero, los tres ángulos miden lo mismo. Como la suma de los tres es 180, este y este y este, significa que cada uno mide 60 grados. Entonces aquí escribimos 60 grados. Veamos en el siguiente, la medida del ángulo NDE. Ubicámonos aquí, el punto N es este, DE. Con el concepto anterior aprendimos que este ángulo es un ángulo recto, porque esta ND es mediatriz de ME. Significa entonces que este, si es un ángulo recto, mide 90 grados. Y el último, el ángulo END. E, que es este, N, D. Nos están preguntando la medida de este ángulo de aquí, solamente de esta parte. ¿Cómo hacemos entonces para encontrarlo? Lo mismo. Como los tres ángulos, la suma de este y este es 180, quiere decir que cada uno mide 60 grados. Y como todo este mide 60 grados, y esta es la mediatriz, perdón, la bisectriz que dividió al ángulo en dos, significa que este mide 30 grados. Entonces aquí le escribimos 30 grados. Lo que tenemos que hacer para este tipo de ejercicios es solamente leer las propiedades y aplicarlas.